Buenos días a todas, chicas, bienvenidas a la clase. Me alegra mucho verlas en muchos diferentes lugares, de saber que muchas en diferentes países también escuchan la clase. Me alegra mucho, me alegra que puedan escuchar la clase grabada también. Aprecio mucho que, aun cuando no puedan venir a la clase algunas, que todavía escuchan la clase después. Gracias por hacer el esfuerzo. Me alegra mucho que tomemos el tiempo de sentarnos y de tener un papel enfrente, la Biblia, y de tomarlo como una clase y no simplemente eh, hacerla cuando estamos en el camino. Es mejor estar sentados en un lugar con una buena luz, con el libro, con un lugar para hacer apuntes, para poder tomar notas, y así aprendemos sobre este libro que estamos haciendo, que es Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Estamos casi en el último capítulo, al final, enfrentando las mentiras con la verdad. Es un capítulo resumen, así que vamos a ver qué tanto avanzamos, porque estoy tratando de resumir un poquito lo que hemos tratado de abarcar durante todo el libro. Vamos a empezar con oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición de poder escucharte, de estar juntas, de, de saber que tú eres la verdad, que no necesitamos acudir a ninguna otra cosa más que a ti, que tú eres el que eres la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de ti, Señor. Ayúdanos a través de la lección de hoy a escucharte, a tener un corazón dispuesto, unos oídos abiertos para poder escuchar la verdad, para poder ser libres. Dice que tu palabra nos hará libres, Señor, y eso es lo que te pedimos, que podamos acercarnos a la verdad y que tu verdad nos haga libres, Señor. Te damos las gracias por esta mañana y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicas, estamos en la página 287. Enfrentando las mentiras con la verdad. Es muy interesante el capítulo de hoy porque dice, hemos estudiado varias mentiras que han creído muchas mujeres cristianas en la actualidad. Sin embargo, de ningún modo hemos agotado el arsenal de mentiras del enemigo. El engaño tiene innumerables disfraces que Satanás ha adaptado a todas nuestras tendencias naturales. Como un pescador experimentado, elige con cuidado el anzuelo que más atraerá a su presa y el que nos parece más inofensivo. Fíjense bien qué está diciendo ahí. Que está diciendo que Satanás ha adaptado a todas nuestras tendencias naturales. O sea que él sabe a dónde atacar. Por ejemplo, no va a atacar a alguien que no tiene problemas de la comida, con la comida, porque pues no le hace nada. Pero alguien que tiene problemas con la comida, ahí va justo, le van a regalar una torta de este tamaño, le van a dar todas estas cosas para que porque ahí sabe dónde puede caer. A la persona que tiene problemas de salud y que sabe que esa es su debilidad, ahí va a ser la cosa. La persona que tiene problemas financieros, o que no es que tenga problemas financieros, pero esa es su debilidad, y que sabe que por ahí es donde puede atacar, ahí justo es donde va a ir. A las chicas que son solteras y que se sienten solas y que sienten que no tienen a nadie, ¿qué van a pasar en el internet? Y en Facebook y en Instagram, todas las parejas que se están casando, todas las que están teniendo bebés, todas las que están, ay, porque por ahí es donde va a atacar. ¿De qué nos sirve conocer esto? ¿De qué nos sirve saber esto? A ver, ¿alguien? ¿Mónica? Nos sirve para estar atentas, para saber enfocadas y que cuando la situación llegue, pues entonces sabemos que hay una trama detrás y no hay eso porque me está pasando a mí o no, es que estamos más alertas, ¿no? Estamos Sí. más A esperando. ver, Doris, ¿qué piensas tú?
Yo creo que nos sirve como para, depende de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, a mí me pasó un caso esta semana y me sentía yo mal, me sentía yo culpable y me atormentaba la mente y me atormentaba la mente. Entonces, lo que tuve que hacer fue que fui ante el Señor, porque como lo que tú dijiste antes, el enemigo siempre te va a atacar por el lado más débil. Entonces, mi lado débil son mis hijos. Entonces, yo me sentía así, me sentía culpable de lo que había pasado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fui ante el Señor y realmente me di cuenta que, o sea, que realmente solo es Él, que Él es el único o sea, que no tengo más para dónde ir, porque del todo voy a estar toda la vida apachurrada acerca del mismo tema. Y yo creo que lo que tú estás hablando es algo muy parecido a lo que me comentaron aquí en la clase. No muchas mandaron su tarea, chicas, pero alguien puso que yo no fui una buena madre. Y esa mentira me producía mucha culpa y depresión hace unos 25 años. Y entonces dice, trabajar fuera de casa y delegar las funciones hogareñas era un problema que no podía resolver. Y dice, yo amo a mis hijos y me sentía muy mal cuando me daba cuenta que no les dediqué el tiempo que necesitaba. Sin embargo, ahora evalúo y me doy cuenta que hice lo mejor que pude con los recursos que en esa época contaba. Entonces, cada una vemos que tiene diferentes situaciones, ya sea por culpabilidad, ya sea porque nos habla, dice, echa un vistazo a las mentiras, la lista de mentiras del índice del libro. ¿Qué te ha mostrado el Señor? Áreas específicas en las que he sido engañada. Entonces, yo cuando me puse a leer la lista de las mentiras, realmente aquí podríamos pasar otro año volviendo a escudriñar cada una de estas mentiras, porque la verdad, creo que lo que me doy cuenta al final de este libro que hemos estado haciendo es que estamos todavía bastante mal con esto de las mentiras. Entonces, por ejemplo, esto de tener la culpabilidad de ser una mala madre, por ejemplo, hablemos sobre este específico. Entonces, ¿es cierto o no que fuimos una mala madre en cierto momento? Sí, ok. Todos podemos decir lo mismo, porque todas en cierto momento no hemos sido la madre que deberíamos haber sido, fallamos en esto, no hicimos lo otro, no, todas. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Lo tenemos que llevar ante el Señor. Lo llevamos ante el Señor, ajá, ¿qué más? Si lo reconocemos, lo admitimos, tenemos que primero admitirlo y reconocerlo. Ok, pero yo creo que ese es el punto que es en el encontronazo del mundo y la palabra de Dios. El mundo nos dice, no te eches la culpa, tú estás bien, tú lo puedes, no fue tu culpa. Y la palabra nos dice, sí, son culpables, pecaron, arrepiéntanse. ¿Qué ibas a decir, Doris? Yo quería decir que yo creo que lo mismo de que a veces que nos sentimos culpables siempre de haber sido una mala madre, cuando toca el momento de corregir a los niños nos sentimos peor porque nos viene ese remordimiento de que, o sea, fuiste una mala madre y a pesar de eso todavía tienes, o sea, eso como que te sigue más ahí atormentando, y mientras uno no vaya ante el Señor y le entrega todo eso, uno siempre va a estar. Pero le entrega eso, dices tú, pero ¿cómo se lo entregas? Porque tú le dices, aquí está el problema, pero hay una diferencia. Yo lo que hice fue, yo me sentía tan mal que yo fui y me encerré en mi closet y le dije, Señor, me siento tan mal por la situación que pasó, me siento culpable, yo sé que tú ya me perdonaste, pero no sé de qué manera
corregir a mis hijos en este punto, ayúdame porque yo ya no puedo. No sé si el castigo que les di fue demasiado fuerte, me siento mal, me siento culpable, ayúdame porque yo sé que no puedo estar con este tormento. Si hice mal, perdóname y ayúdame, enséñame cómo corregirlos. Esa fue mi entrega que yo le hice. Y me quedé ahí por un buen rato pidiéndole que me ayudara y que yo lo necesitaba. Y eso me dio una paz, me quitó totalmente esa carga, esa presión, esa culpabilidad que sentía yo en mí. Porque más que nada era la culpabilidad que me estaba atormentando tan fuerte. Hagamos un pequeño paréntesis. Esa culpabilidad, tú ya habías pedido perdón completamente, Señor, perdóname, porque fallé, porque hice esto mal, porque, o sea, yo creo que ese es el principal punto. Si no tenemos ese principal punto, perdóname. Reconocer nuestro error. Esto hice mal. No importa las circunstancias, no importa lo que no conocía del Señor. No hice las cosas bien. No estaba en tus caminos. Yo fallé. Exactamente. Pero el punto mío es que si, por ejemplo, el venirme acá y dejar a los niños, ese es uno de mis cosas. Es como, ok, tengo los de aquí, no puedo tratarlos mal, no puedo hacer esto porque entonces ya soy esa mala madre. Entonces ese es el punto, que yo fui ante el Señor y yo le dije, enséñame a educar y a corregir los que tengo aquí porque realmente yo no puedo. O sea, eso es algo que siento que de repente se me sale de las manos y no sé qué hacer. Y de repente puedo optar por darles una educación que no es la correcta, pensando que es la correcta. Entonces eso es lo que, pero todo viene siendo casi el mismo punto. Y es de ahí vemos los problemas que causan las mentiras que estamos creyendo. Porque cada una de esas mentiras, ya sea de falta de perdón, falta de confesión de pecado, falta de reconocimiento del pecado, o sea, hay muchas de estas cosas que al creer esas mentiras, nos causan repercusiones grandes en nuestra vida, que después no nos damos cuenta qué tanto nos van a afectar la educación de los hijos, en el caso tuyo, por ejemplo. Los hijos van a ser afectados porque tú has continuado creyendo esas mentiras. Vamos a continuar con el libro. Dice, al enemigo no le preocupa lo que creamos, siempre y cuando no creamos la verdad. Oigan bien eso. No le importa, con tal de que no sea la verdad. La verdad hace tambalear su reino y poderío. Antes de echar el último vistazo a la verdad que contrarresta las mentiras de Satanás, capítulo 12, revisemos por un momento los dos principios fundamentales de este libro. 1, creer mentiras nos esclaviza. Y 2, la verdad tiene el poder para hacernos libres. Entonces, creer mentiras nos esclaviza. Dice, hemos visto que el camino en la esclavitud comienza con escuchar las mentiras de Satanás, exponernos a ideologías impías a través de las películas que vemos, la música que escuchamos, los libros y las revistas que leemos, los sitios de web que visitamos y los amigos con los que nos rodeamos podía parecer algo inocuo. Aquí quiero hacer un pequeño paro. Dice libros, revistas, y dice sitios de web que visitamos. Fíjense que yo creo que eso es algo de tal vez lo que más me ha causado como una sensación de molestia en mi espíritu durante todo lo que hablamos de este libro, y lo he tratado de platicar y lo he tratado de manejar de cierta manera, porque pues he recibido que cada quien tiene derecho a pensar como quiera pensar, cada quien tiene derecho a tener sus propias ideologías, de escoger su propio camino, y me han venido todas estas cosas. Pero si pensamos bien, cada quien tiene derecho a pensar como quiere. ¿Esa es una verdad o una mentira? Mentira. Mentira. ¿Por qué? ¿Por qué es una mentira? Es una mentira porque si no se ajusta a la verdad que está en la palabra,
Entonces, si yo estoy pensando algo, pero ese algo viene, la fuente no es la palabra, sino que es el sitio web, o es el libro que leí, o es lo que me dijo la amiga, el amigo, entonces yo estoy dándole más crédito a esa filosofía sutil que se metió por ahí, por el inalámbrico, que a la verdad que está en la palabra y que no la abrí. Entonces es una mentira, porque yo me baso en esa mentira, en eso que me dijeron para actuar o para tomar decisión, y no me basé en lo que me tenía que basar. Entonces, hablemos lo práctico. Y yo sé que no les gusta hablar sobre la vacuna, pero hablemos sobre la tal vacuna. Porque entonces, la verdad es que lo que es intangible, sí, hay que creer la verdad, es la verdad. Pero lo pongamos en un aspecto práctico. Y ponemos la vacuna, por ejemplo. ¿Cómo vamos a manejar este aspecto de la vacuna con lo que estamos leyendo ahorita? Cuéntame, pues. Tú me acabas de dar toda una disertación. Una teoría, sí, una sí. teoría. Bueno. Una teoría, vamos a la práctica. Sí, lo de la vacuna es un punto que todavía yo estoy batallando, es una de mis luchas. Mi esposo ya tomó la decisión de registrarse, por lo menos no lo han llamado, pero pues ya hizo la registración online. Pero entonces yo todavía sigo orando y batallando con esto, porque me dejé primero influenciar de estos médicos que explican lo de no te vacunes si tienes hasta las alergias, no te vacunes y tal cosa, la vacuna produce esto, mira que acá hacen tantos casos, mira. Entonces toda esa influencia que yo recibí, pues supuestamente de médicos que son preparados, yo supongo que ellos no son, no son mentirosos y no están diciendo cosas que no han documentado científicamente, pero esa fue como mi primera fuente de información, porque yo en la palabra pues no encuentro nada referente a las vacunas, porque pues en ese tiempo tal vez no había vacunas, ¿sí? Entonces yo estoy batallando con esto, pero yo estoy orando mucho y le estoy pidiendo al Señor que me muestre y sobre todo que yo pueda ser obediente, porque mi esposo no tiene problema con la vacuna, ya se registró, yo hasta participé en la registración, pero yo no he podido tomar ese paso porque... ¿Qué dice tu esposo acerca de que te ponga la vacuna o no? No, él no me dice póngala, no la ponga, él sencillamente me da el ejemplo, ¿sí? Y él me dijo, me va a registrar, entonces yo me senté con él y se hizo la registración online y todo. Entonces yo estaba viendo todo eso, pero yo no sentía tranquilidad en mí, entonces yo quiero cuando yo tome la decisión, que yo esté bien tranquila, porque esa tranquilidad y esa paz me la va a dar el Señor. Si yo no estoy tranquila, ¿por qué no he recibido todavía? Pero ahí está el punto. Sí. Cuando uno, por eso estamos leyendo esto, los sitios de web que visitamos podría parecer inocuo. Entonces empieza a investigar, y uno empieza a investigar. Cuando yo estudié medicina, nos enseñaron cómo evaluar información. Y uno podía estar haciendo estar en una discusión con otro colega sobre un caso. Y el otro colega dice, bueno, de acuerdo a la revista Lancet de diciembre de 2019, dice tal cosa, tal cosa. Y el otro compañero decía, bueno, de acuerdo al Internal Medicine del Journal de agosto de 2020, dice tal cosa. Y alguien más venía y decía, bueno, enero del 21 salió tal reporte. Entonces, ¿quién tenía la última palabra? Era el que tenía la versión más nueva de la revista, pero no podía decir, bueno, yo lo leí en un sitio de web de tal lugar, y de dónde era ese website. No, pues uno que dijo no sé quién, que no, eso tenía que ser de una fuente fidedigna. O sea, todo lo que estudiamos era cómo investigar qué era lo que era correcto y lo que no era correcto, cómo saber si este médico tenía credenciales, si había hecho, o sea, era toda una serie de investigaciones. Entonces, cuando uno simplemente con estos medios de comunicación ahorita del Internet, que cualquiera puede hacer un Google y dice, ¿qué creen de esto? Salen millones de informaciones. ¿Saben qué? Si me mueve el celular mucho o la pantalla, a mí aquí se me ve mucho así, entonces a veces les quito el video porque me marea un poquito, entonces traten de mantenerlo en un lugar más fijo para que no lo quite. Si les quito la pantalla a veces es porque hacen mucho mareo y entonces no puedo, yo estoy tratando de dar la clase y veo que uno se hace así, me marea. Entonces, volviendo al tema, el que uno investigue en Internet y crea en Internet
la información que le viene, porque uno cree que, bueno, es que este es un médico estudiado, pero igual está este otro y está este otro. ¿Cómo evalúa uno eso? Entonces, les voy a decir la forma científica que uno lo evalúa es de tal forma. Pero aparte, dice la palabra en Proverbios 2, que lo hemos leído muchas veces, que dice, se los voy a volver a leer el pedacito al principio, pero dice Proverbios 2, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas al entendimiento, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, y si la buscas como la plata, como tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino, y la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Nos está diciendo aquí que Él es la verdad y la vida. Y que si uno cree que uno tiene la capacidad, yo aún con la capacidad que tengo de educación, que estudié medicina, aún así voy al Señor porque Él es la última fuente de sabiduría. Más que mi inteligencia, más que mi capacidad y mi conocimiento y mi proceso de haber estudiado, y eso que yo estudié y no practiqué. Bueno, hay otros que han practicado y que han estado en estos, pero Dios es mi fuente. Y cuando uno dice no tengo paz por algo, no es que no tenga paz porque el Señor no te ha dado paz. Muchas veces yo tengo que tomar muchas decisiones que el Señor me las ha guiado sin paz. Porque es que no me provoca. Porque es que me revuelve. ¿Cuántas veces ha tenido uno que perdonar a alguien? Y no es que uno se le antoje, que yo, bueno, ya tengo la paz para perdonar. No, uno va y lo hace porque lo obligaron. A mí esta semana me tocó estar con mi nietecito. Christian tiene 2 años. La hermanita ya está montando bicicletas sin rueditas. Montando la bicicleta muy bien. Él no quiere ni hacer el triciclo todavía. Entonces yo lo saco y le digo, vas a hacer el triciclo. No, Mimi, no, que quiere el carrito en donde solo lo empujen. Ah, no, le digo yo. Eso no va por usted. Usted hace el triciclo. No, no, Mimi. Y lo llevo ahí y haga su triciclo y por fin había un charquito, un charquito de agua. Miriam, ¿puedes dejar tu camarita más fija, por favor? Entonces, lo obligué y le dije, no, tienes que ir y tienes. Entonces ya cuando encontró el charquito de agua ya estaba contento y pasaba por ahí. Yo lo empujaba y ahí iba. Cuando entró de regreso, le dije, Christian, cuéntale a tu mamá quién hizo triciclo. ¡Yo! ¿Y quién pasó en el charquito? Yo, decía. Pero si uno hubiera visto el antes, fue obligado. Y así somos con el Señor. A veces vamos obligadas. El Señor nos va, vamos, vamos, vamos. Y después cuando ya lo logramos, miren qué bien, miren que sí, yo, por supuesto. Y esa confianza en el Señor, ese descansar en el Señor, es que tenemos que creer. Dice, sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Tan lejos está el cielo de la tierra, es como están sus pensamientos de mis pensamientos. ¿Cómo voy a poder yo discernir, por ejemplo, esto de la vacuna que estamos hablando con mi amiga aquí? ¿Quién tiene más conocimiento y más sabiduría? ¿Tú o el Señor? El Señor. Sencillamente no tengo nada que decir porque, claro, Él es la sabiduría neta, o sea, es la fuente. Bueno, la fuente, sin embargo, no vamos a Él para la fuente de saber qué hacer. Ya.
Busquemos en el internet, busquemos en todos estos otros médicos, pues, revisamos. Si ustedes quieren revisar, pueden revisar para encontrar su punto de vista en lo que ustedes quieren. En lo que ustedes quieren. ¿Cierto o no? Sí, sí, claro. Indiscutiblemente ahora hay mucha información en la red y no puede uno darle crédito, tiene que discernir mucho porque hay demasiada información y no, Por eso. las fuentes todas no son confiables. Pero tú dices hay que discernir mucho. ¿Y cómo vas a discernir? Primero debo leer la palabra para tener en qué basarme para hacer el discernimiento correcto. Bueno, pero digamos leer la palabra. Entonces yo puedo encontrar aquí a alguien que dice algo, y entonces con eso lo voy a encontrar que diga que va en contra. Sí. No, este pasaje de Proverbios 2 me parece muy acertado, lo voy a releer porque yo he estado leyendo Proverbios todo este mes y bueno, lo leo, pero no le doy toda la profundidad, o sea, no le doy no es la credibilidad, no, es como decir, como que lo paso muy rápido. Sí, es como que yo todavía tengo el control de decidir qué voy a hacer. Yo creo que ahí es donde llegamos a mucho de la clave de lo que estamos haciendo. Yo no puedo descansar en que el Señor decida. Con alguien hablé, por ejemplo, hablé esta semana con alguien sobre qué inodoros instalar. Entonces pensamos, eso no es decisión del Señor, eso, ¿para qué le voy a consultar eso? ¿Qué voy a hacer de comida? ¿Para qué le voy a consultar eso? ¿Qué voy a hacer de invitar a alguien o que hacer de tal cosa? Es como que tenemos ciertas áreas, en estas les puedo consultar a Dios, pero en todas estas otras son mías. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué áreas tienen ustedes que ustedes sienten, estas son mías, que no tengo que consultarle al Señor? ¿Alguien? Levanta la mano. Hola Luzma, buenos días. Hola. Les mando saludos de Texas. Hola. Sí, ¿cómo están? Hoy se cancelaron las clases esta semana porque tuvimos una tormenta de invierno en Texas que estuvo difícil. Pero bueno, me gusta mucho lo que acabas de decir porque a mí siempre se me enseñó que cuando uno tiene paz, la decisión viene de Dios. Y cuando no hay paz, entonces no es de Dios. Pero nunca tuvo, como que no sentía que tenía sentido eso que se me había dicho, ¿no? Como que no alcanzaba yo a entender, es que no tiene sentido. Hay veces que no tengo paz porque sencillamente no está bien, no se ve bien esa decisión. Y lo que acabas de decir me llamó mucho la atención, que no es así. Y tiene sentido porque nuestra carne siempre es muy fuerte, nuestra carne siempre está jalando. Y desafortunadamente debería de ser el espíritu, pero por lo menos en mi caso es la carne. Yo entonces, les pregunto, ajá. Si esta niña está aquí y Dios le dice que tome esa decisión, ¿va a tener paz o no va a tener paz? Claro, va a tener paz porque está en el trono, va a tomar las decisiones de la carne, lo que le hace sentir bien. Entonces, si Dios le dice, mire, tiene que perdonar a esta persona o tiene que hacer esta decisión, y ella va a decir, no tengo paz. Claro, y entonces vas a decir, conforme a lo que a mí se me ha enseñado, es, seguramente eso no viene de Dios porque no tengo paz, no lo voy a hacer. Ajá, pero ¿quién está sentado en el trono? Claro, se nos olvida, claro. Entonces, por ejemplo, si nuestro esposo, por ejemplo, decide cierta decisión y no nos gusta, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Muchas. Bueno, ¿hemos tenido paz sobre eso? No. Bueno, ¿y hemos tenido que ser obedientes? Ajá. Sometimes. Sometimes. Ahí está el problema. Digamos, por ejemplo, yo he contado esta historia 1000 veces y yo sé que la han oído 1000 veces, ¿verdad? Pero hay ciertas historias mías que son tan específicamente claves. Sí. Y entonces la historia de mi dedo, ¿verdad? En que tenía un quiste en el dedo y tenía aquí de este lado, tenía una bolita saliendo de este lado. Y siendo médico, yo sé que los quistes, si se quitan, vuelven.
que los puedes drenar, pero vuelven. Entonces no tenía mucho sentido hacerle algo porque iba a volver. Pero mi esposo, que es ingeniero, dispuso que no, que ya no lo quería y que quería que me lo quitara. Entonces, ¿qué harías tú, por ejemplo, Irlene? Pues sí, antes de leer la palabra, yo le diría, no, pero ¿cómo así? Tú no sabes medicina. En cambio, yo sí sé, mira todo lo que se sé de los quistes, y les había toda la teoría de los quistes. Y entonces él diría, bueno, yo no sé medicina, pero yo, eso es lo que yo, a lo mejor esa es la decisión, esa es la, digamos, lo que él en su ingeniería, que no es medicina, el Dios le iluminó, digamos, o sea, entonces si tú eres obediente, has leído la palabra, tú le obedeces, así no tengas paz y te sacaste el quiste, como efectivamente pasó. Pero si Pero uno no era quiste, ¿sabías que no era quiste? Sí, estaba alrededor del dedo, ya iba creciendo. Era un tumor, ajá. Iba cubriendo. Voy con este ejemplo, que ya lo he mencionado otras veces, porque me hubiera costado la articulación el haber sido desobediente. Exactamente. Algo que no era lógico. Algo que yo no tenía paz para hacer. Correcto. Entonces, igual con lo de la vacuna, por ejemplo. Tú le has preguntado a tu esposo, ¿tú qué crees que yo debería hacer? Él siempre me dice, yo sí me la voy a, o sea, él no me dice póngala ni no póngala, sino yo me la voy a porque poner. Porque él te conoce. Ejemplo, y él registró. Porque él te conoce. Claro, ¿Qué pasa claro. si te dice a ti, quiero que se la ponga? ¿Qué se le va a armar en la casa? ¿Ya no va a haber cena? No, eso no pasaría, no, pero yo le diría, ¿usted en qué se basa para decirme, para hacerme esa afirmación? O sea, yo le empiezo a a pedirle la teoría, entonces ahí es cuando... Ok. Entonces imagínate que yo lo hubiera hecho a mi esposo. ¿En qué se basa para decirme eso si usted no es médico? Claro, entonces la articulación estaba en peligro y él no lo sabía, pero él lo afirmó en una forma una forma divina. O sea, esto es sobrenatural. Cuando yo estoy entregada al Señor, decidiendo que yo quiero que Él dirija mi vida, Él va a usar a quien sea para dirigir mi vida. Y me la va a dirigir a través de personas que no tienen lógica que me dirija a través de ellas. Entonces, no tiene lógica que me dirija a través de un ingeniero que le diga a un médico qué hacer. No tiene lógica. Pero es mi sometimiento a Dios en todo, confiando en Él. Yo no estoy confiando en la persona. Entonces, ese es el punto. Si tú estás confiando en el esposo, estás confiando en los del internet, en los médicos que investigaste, en las cuestiones. No sé si ya vaya arriba. ¿Quién está con el micrófono? Ya, ahí lo quité. Entonces, ¿tú ves la diferencia? Sí. ¿En quién estoy confiando? Estoy confiando en mis conocimientos. Estoy confiando en mi esposo. ¿En quién estoy confiando? En el Señor. En el Señor. Y esa es la clave para cada una de nuestras situaciones. Entonces, ¿quién más tiene una situación en la que está pensando o un área como la que dijo aquí la amiga de la paz, en que no siente que esta área tiene que pedirle a Dios que la guíe en esta área? A ver, ¿quién más? Marta, ¿estás por ahí? Creo que... Sí, estoy aquí. Sí, estás aquí. Bueno, entonces cuenta en qué área piensas tú que esta es un área que es tuya, que no tienes que consultarle al Señor. Bueno, tal vez que parecido a Irlene en lo de salud, porque de pronto a veces yo pienso que todo se va a arreglar con procedimientos médicos o quirúrgicos o en una caja de pastillas o en unas gotas, lo que sea. Pero es el Señor el dueño de nuestra vida y pues Él es el que la dirige.
Entonces, en ese sentido, pues sí he tenido estos días también, antes de someterme a una segunda cirugía, primero ir al Señor y pedirle a Él que Él me muestre si eso está bien o si quedarme así con los defectos que ya tengo en los ojos. Entonces, pues en eso estoy y pues tengo mucha fe. También sé que el Señor me ama y que Él está en control de toda esa situación. Uh-huh. Es un punto que uno sentiría, esa es mi decisión, porque es mi apariencia, y yo tengo el derecho a decidir cómo quiero yo verme, y no tengo que esperar a que Dios me diga si me hago esta cirugía o no, ¿cierto? Sí, es que, por ejemplo, ya ahora los ojos ya no los puedo abrir como antes. Uno de los ojos me quedó casi cerrado y pues, bueno, claro, es apariencia, pero también pues es funcionalidad. Uh-huh. Pues ya, por ejemplo, ahora ni siquiera me puedo reír, ¿sí? Porque si me río, se me mete el párpado hacia adentro y me duele muchísimo. Y bueno, y eso, pues claro, me ha costado, pues, no solo en la parte de vanidad, porque se ve mal, es también lo funcional, ¿no? Bueno, ¿y qué Y, piensan las demás de esto? ¿cómo? Les estoy preguntando a las demás qué piensan de esto. Ah, ya. Yo pienso ¿Alguien más? que está muy clara la decisión. O sea, hay dos factores que están allí mostrando, por un lado, la funcionalidad, que para mí es más importante que la misma vanidad. Entonces, ya digamos que más claro no, no canta un gallo, como decimos en Colombia. Entonces, ya la guía del Señor es más bien como decirle, Señor, dame la fortaleza para dar ese paso, porque ya estoy viéndolo muy claro que tengo que dar ese paso. Entonces, es como no resistirse a Pero fíjate que por eso les pregunto, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo es lo que como estamos viviendo. Tú estás diciendo, solo para aclarar, que no hay que consultar con el Señor porque eso ya es claro y que no tenemos que consultar con el Señor si hay que hacer cirugía o no. No, yo lo que digo es que ya hay una claridad de lo que está pasando en el problema de los ojos, y entonces si yo consulto con el Señor, obviamente que la dirección de él va a ser esa, o sea. No, pero ahí está, ahí está el punto. Ahí está el punto. No es obvio, porque tú estás tomando otra vez las decisiones aquí. Racionales. Sí. Entonces lo que para ti es racional, para el Señor es diferente. Y yo les he puesto muchos ejemplos de cosas que a mí han sido racionales y que Dios me ha dicho que no. Por eso les puse el ejemplo del dedo. Esto es racional, total, basado en lo que tú estás diciendo. Lo racional es que yo como médico tome la decisión que esto no se hace porque esto es un quiste y me va a volver. Ahí no hay que preguntar al Señor, ahí ya estuvo. Ese es el punto que estoy tratando de hacer, que estamos escogiendo áreas en donde no tenemos que consultarle al Señor porque eso ya está dado por sentado. Entonces, ¿hasta dónde estamos permitiendo esa área en nuestras vidas? No tengo que tomar esa decisión porque pues, eso es lógico, eso no se lo consulta al Señor porque eso es lógico. Okay. ¿Verdad? Claro. Porque hasta dónde llegamos el límite, hasta dónde vamos a hacer lo lógico. Sí. Él es el único que tiene la verdad y la vida. Pero supongamos en este caso concreto de los ojos, si en algún momento se recibe la directriz de parte del Señor que no se opere y está sintiendo esos malestares de dolor y de funcionalidad de los ojos no están bien, y de la cuestión estética tampoco, entonces iría en contravía lo que el Señor te dirige de lo que te está pasando. Entonces no me queda claro. No, es que mira, pues, ¿cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas? Que tengamos bienestar, que... ¿Ok? Tú dices bienestar. A ver, Mónica, ¿qué piensa? Su propósito es que nosotros podamos glorificarnos en Él.
Glorificarnos en él. A ver, Luz, ¿qué piensas? Que confiemos plenamente en Él para glorificarlo, para... Ok. Doris. Yo creo que Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a confiar plenamente en Él, Ok. en las A ver, circunstancias que sea. Elisa, ¿qué piensas? Sí, que es una entrega total, o sí somos o no, o le damos todo o nada. Pero ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere con nosotros? Moldearnos a sus deseos, lo que A Él su quiere. imagen. No lo que nosotros queremos, la imagen de su hijo. El amor, y no nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a moldear a la imagen de su hijo? Negándonos. Todo el tiempo negándonos. Ok. Entonces, lo que tú estabas diciendo, que Dios lo que quiere para nosotros es bienestar. No todo el tiempo. ¿Eso concuerda con que nos amoldemos a la imagen de su hijo? No siempre. No, porque a veces tenemos que aprender de esa manera, con la experiencia. Si no, no aprenderíamos. Muchas Y lo veces. que pasa es que si nuestra meta es que Dios quiere el bienestar para nosotros, entonces ¿por qué dejó que los apóstoles murieran crucificados y partidos a la mitad y muertos por leones? Porque dejó Dios que Jesús muriera en la cruz crucificado. Eso no es bienestar. O sea, si tenemos la mentira de base está mala. Ya. Todo lo que viene de esa mentira va a venir mal. Si construyes tu casa y tus cimientos están malos, va a funcionar esa casa. No, se derrumba. Si está sobre la arena, se cae. Si está sobre la arena, se cae. Y no estar basados en la palabra es construir nuestras decisiones en la arena. Entonces, ¿qué aprendes de lo que hemos hablado ahorita? Pues, ¿qué aprendo? Que primero consultar a Dios en todo, no esperar la segunda oportunidad. Ay, me fue mal, ahora sí tengo que hacerlo. A ver, Irleni, ¿qué piensas de qué aprendes de esto? Sí, que no necesariamente tengo que tener paz para obedecerle, sencillamente tengo que basarme en la palabra, creer o confiar que él está dirigiendo a mi esposo, y así no tenga paz y no esté tan de acuerdo con mis cosas, pues obedecerle porque no es por mi carne que tengo que tomar la decisión, sino por como dice la directriz espiritual, por la palabra. A ver, Doris. Yo pienso que lamentablemente pues es a través del dolor el cual vamos aprendiendo poco a poco, porque así nada más porque se nos da la gana no creemos, entonces tenemos que pasar por un proceso muy doloroso para poder aprender un poco. Yuli, ¿qué piensas de esto? Pienso que es tan importante el fundamento de lo que acabas de decir, Luzma, el recordatorio que al Señor le interesa más la transformación de nuestro carácter que nuestra comodidad, ¿no? Y desafortunadamente, como escuchamos a veces en las iglesias o entre nosotros mismos, hermanos y hermanos cristianos, estamos bajo el concepto de que Dios existe para venirnos a servir de repente, ¿no? No nosotros para servirle a Él. Y todo nuestras decisiones y cómo caminamos nuestra fe, nuestro caminar cristiano, si está basado en la idea errónea de que la vida debe de ser bonita y fácil porque seguimos al Señor, en vez de darnos cuenta que en realidad Él está trabajando en cosas para nuestro bienestar eterno, no nuestro bienestar terrenal.
Y de ahí yo creo que se basan muchas de nuestras dificultades y de las decisiones erróneas que tomamos, ¿no? A mí me cuesta trabajo el discernimiento, ¿no? Porque a veces es esa historia de que las decisiones tienen sentido y son lógicas. ¿Por qué Dios no querría que hiciera algo así, no? Porque Dios no querría que me vacunara o que sí me vacunara o que no me vacunara, dependiendo de lo que estoy escuchando, ¿no? En los medios de comunicación, etcétera. Y bueno, de repente escuchamos historias de médicos, entonces tiene sentido que me vacune. Pero este médico dijo tal cosa, entonces tiene sentido que no me vacune, ¿no? Seguimos queriendo caminar en lógica y no en fe, porque en fe es más difícil, porque a veces nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo ese discernimiento, ¿no? Porque eso significa que me tengo que bajar del trono y permitir que el Señor realmente gobierne mi vida en todos los aspectos, no nada más en lo que me conviene. Y esa es una lucha para mí. Porque, por ejemplo, por eso les digo qué áreas está uno creyendo que uno tiene control sobre ellas y que no tiene por qué consultar. Entonces, por eso es que me gusta que podamos platicar, porque entonces alguien puede decir, bueno, es que esto es lógico y eso no se pregunta porque esto Dios definitivamente es lo que Él quiere. Y como vemos que dice, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Tan lejos el cielo de la tierra. ¿Qué tan lejos está el cielo de la tierra? Lejísimo. Bueno, entonces si pensamos y realmente creemos esa palabra que dice que no podemos pensar como piensa Dios. Por eso es que dice, digamos, las personas que ponen eso de what would Jesus do y ponen esas cositas así en las pulseras. Realmente no sale bien porque es algo que la persona no puede pensar qué haría Jesús. Nosotros no podríamos imaginarnos qué haría Jesús. Porque no tenemos esa capacidad. El Espíritu Santo tiene esa capacidad para guiarnos y para hablarnos si nosotros queremos y le permitimos que nos hable. Si ustedes piensan en ese versículo que dice, estoy a la puerta y toco. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. ¿Qué significará eso con lo que estamos hablando ahorita? Mónica. Pues que si yo estoy dispuesta, o sea, que él siempre va a estar allí. Él está allí, Él está al lado nuestro, él camina con nosotros al lado. Y pues ese versículo es un versículo muy conocido para aceptar la salvación en tu vida, porque si lo invitas ya entra a tu corazón, pero es igual su principio tampoco va a cambiar. Así yo sea salva, Él siempre va a estar ahí esperando a ver si yo lo voy a escuchar. Listo, yo ya lo recibí, ya está en mi corazón, conmigo, ya tengo el Espíritu Santo, pero ok, y ahorita ya me quieres obedecer, ahorita vas a consultarme, estoy ahí a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. O sea, puedo tener yo esa comunión con él cuando lo escucho. Y una de las cosas que es interesante es que esas áreas que separamos y decimos, aquí no le tengo que consultar, no le tengo que consultar qué voy a hacer de comida, no le tengo que consultar qué voy a hacer de eso. Y no es que uno tenga que pasarse orando y meditando a ver qué me va a decir, no, pero es una disposición de corazón y decir, Señor, ayúdame y guíame en mis pasos, yo quiero que Él me guíe en todo. Entonces, cuando yo le permito que me guíe en todo, Él va dirigiendo y me va proveyendo todo lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo, Susi esa semana tuvo una semana difícil porque le agregaron una clase, porque muchos profesores no están queriendo regresar a la escuela, y entonces le agregaron una clase ahorita casi que al final del año, entonces estaba estresada. Y después que iba a tener una evaluación de su superior y que le iban a evaluar, entonces empezó a armar ella solo un paquete. Que me van a despedir, que no voy a ir bien, que no sé qué, con esto como me está yendo ahorita con el online, que los estudiantes no están contestando, que no tengo a nadie en las clases, que... Ustedes no saben qué significa eso de desenredarse y enredarse así, ¿verdad? Entonces,
Yo le había dicho que descansara, que confiara en el Señor, pero ella seguía en su enredo. Entonces dice que por fin consultó y por fin le clamó al Señor. Y le dijo, Señor, estoy preocupada que voy a perder mi trabajo. Estoy preocupada que van a hacerme una mala evaluación. Estoy preocupada porque los estudiantes dijeron tal cosa. Entonces se sintió que el Señor le dijo, ¿y quién te consiguió ese trabajo? Cuando ella terminó la escuela anterior donde estaba haciendo sus prácticas, le habían ofrecido trabajo ahí. Pero a último momento, en el verano que acabas casi antes de terminar las clases, le dijeron que lo sentían mucho, pero que otro profesor había aplicado para esa escuela, que ya tenía experiencia, que había estado en esa escuela y él tenía precedencia sobre ella. Entonces, que sorry, pero que no tenía trabajo. Ella no aplicó para ningún trabajo ese verano. Y yo la miraba muy tranquila. Yo dije, bueno, ya estará orando. Yo le había hecho orado así, estoy orando, estoy confiando en el Señor. Lo dejé ahí. A ella la llamó una su amiga, casi que a finales de mediados de julio, y le dijo, hay una posición en este lugar, y yo le hablé al principal de ti, por si te llaman. Esa misma tarde la llamó al principal, le hicieron una entrevista al día siguiente y le dieron el trabajo esa misma tarde. Entonces el Señor le recordó, ¿quién te consiguió ese trabajo? Y de repente ella pensó, dijo, tú me conseguiste este trabajo. Entonces ella sintió, bueno, si Él me lo consiguió, es de Él. Si Él me lo quita o me lo da, es de Él, es su decisión, está en sus manos. Entonces me dice, igualmente estaba yo preocupada con la situación de los novios, porque no tiene novio, no conoce ni muchachos, no ha salido con nadie, y entonces se siente como triste, que no tiene compañerito, y le dice, Señor, al igual que yo te proveí por trabajos, al igual te puedo proveer por un novio. Entonces dice que ella sintió una paz, porque dijo, bueno, no tengo que aplicar, no tengo que ir a buscar, no tengo que, porque digamos, si vamos por la lógica, debería estar en tus websites online, aplicando, chateando, viendo, moviéndose, porque eso es lo lógico, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegamos con la lógica, chicas? ¿Hasta dónde vamos a llegar con la lógica? Esto es lo lógico. Doris hace ratos se hubiera ido de regreso a México con la lógica. Porque es lo lógico, porque están mis hijos allá, porque tengo que hacer esto. Pero ¿qué ha pasado cuando te has querido ir corriendo y yo te he hablado, Doris? La verdad que... ¿Qué te he dicho yo generalmente? Que de repente, que lo puedo hacer, pero que de repente puedo, por un día, 2 días, estaría bien con los niños, pero acá se descompondría todo otra vez. O sea, no tiene chiste ir a arreglar acá y dejar acá. O sea, va a ser peor porque entonces ya no puedo. Entonces, realmente, como madre, yo creo que a veces uno siempre dice que los hijos están primero y que uno tiene que salir. Entonces yo el otro día platicando con mi hermana le digo, si no fuera por el Señor, yo desde hace, quién sé dónde estuviera yo, quién sabe qué fuera de mi vida, porque no iba yo a estar bien. Yo no sé en qué estaría toda la situación. La verdad que Dios ha sido fiel en mi vida, en la vida de mis hijos, y no es que son perfectos y nada, y pues ya son adultos, ya todos, ya los más grandes tienen su vida así. Entonces, no es que me deje de doler o no es que no me preocupe por ellos, pero los mantengo en oración. Ahora estoy tratándome de enfocar en los que tengo aquí. Entonces, pero la verdad que si no hubiese sido por el Señor, quién sé desde qué año ya, no sé dónde estuviera la vida. No sé. Fíjense que a través de ver la lista de estas mentiras, solo escogí una de las mentiras.
Vamos a ver. Escogí una de estas. Imagínense, en realidad Dios no es bueno. Dios no me ama. Dios es idéntico a mi Padre. Dios no es suficiente. Los designios de Dios son demasiado restrictivos y Dios debería solucionar mis problemas. A ver, ¿quién de aquí ha creído o está creyendo alguna de estas mentiras? Estamos hablando solo de una de los puntos. ¿Nadie? ¿Luz? Yo la única que como que creo, o no creo, pero la única que que pienso es que los caminos de Dios son restrictivos, quiere decir fuertes, ¿cierto? Como sí, duros. Sí. Yo como que me iría por esa. Okay. ¿Doris? Yo me iría por la de que tal vez es como está hablando del padre terrenal, ¿verdad? Sí. Así, porque como tuvimos un abandono, entonces por ese lado yo sentí que me identificaba con esa, porque pensé que Dios iba a hacer lo mismo. Por eso es que siempre estoy tambaleando en este punto, si le creo o no le creo, a pesar de todo lo que ha hecho en mi vida. Bueno. Ajá. Perdón, no entiendo. ¿Quién tiene un perrito? Tú, ok. Yo tratando de ver a quién. No, yo no. No, Doris. Yo viendo a quién le quitaba el volumen, perdón. A mí está durmiendo profunda. Sí, no entendí. Porque era Doris. Me confundí con la, o sea, me confundí con lo que dijo Doris y con la... No, es que ella está diciendo... Con ese punto. Estamos hablando solo de las mentiras que creemos acerca de Dios. Entonces tú dijiste que los designios eran demasiado restrictivos. Ella dijo que Dios era idéntico a su padre, que el padre las abandonó y que entonces igual tenía el sentimiento ella que Dios la iba a abandonar. Oh, ok. Okay. Luzma. ¿Sí? Para mí la mentira creo que es Dios no es suficiente. Porque si yo creyera que Él es suficiente, no tendría esa necesidad tan grande de tomar control de todo lo que pasa en mi vida. Podría realmente descansar, como tú siempre me has dicho, descansa en Él. Siento pero hace unos meses me cayó finalmente, después de un caminar, ¿no? De tanto caminar en mi fe, una revelación, ¿no? Porque cuando oro y le pido al Señor que sea su voluntad, aún su voluntad, todavía estoy pensando que su voluntad tiene que ser mi voluntad, porque es lo lógico, porque es lo que tiene sentido. Y cuando veo que las cosas suceden de una forma diferente, entonces dudo que Él realmente esté involucrado en lo que yo le pedí, que realmente esa sea su contestación. Y entonces pienso, bueno, si Él no está contestándome como yo quiero que Él me conteste, aun cuando al final dije su voluntad, porque estoy con esa expectativa de que su voluntad es lo que yo debo de querer o lo que tiene sentido en este mundo, ¿no? En mi mente, lo que hace sentido en mi mente. Y si no es eso, tengo así como, no puede ser esa su voluntad, o a lo mejor no me escuchó, o a lo mejor me malentendió, y entonces necesito tomar control de las cosas nuevamente para que las cosas se hagan a mi voluntad, no a su voluntad. Esa mentira. ¿Luz? Pero yo creo que eso entonces sería falta de fe. Sí. Porque yo personalmente creo que Dios es suficiente. Sí, lo que pasa es que... Como Julie dice que si ella creyera que Dios es suficiente, pues no dudaría o algo así. Entonces yo creo que eso es más falta de fe de nosotros. Pero lo que pasa es que estamos hablando de las mentiras que estamos creyendo.
Entonces, al creer esta mentira, siento que no tenemos fe, pero estamos creyendo que Dios no tiene buenos planes. Estamos creyendo que Dios no es suficiente y que entonces él necesita una ayudita. ¿Quieres comentar, Mónica? Sí, es exactamente eso. Esta fue la que yo escogí, incluso dentro de la tarea, esa fue la que puse de todos, Dios no es suficiente. Y no porque uno, o lo que dice Luz, es que pues uno lo cree, pero con nuestras propias acciones no lo estamos mostrando. Entonces, y lo que dijo Luz Marina es, y eso es lo que yo pensé, no, pues que él necesita ayudita en esto. ¿Para qué te voy a molestar en este detallito tan simple como comprar esto? Pues eso es, o sea, muy ocupado, inconscientemente, ¿no? Entonces no le consultamos. Y siempre, finalmente, la falta de fe es pecado, y eso yo no lo tenía como tan claro, o sea, sabía, y como la Biblia dice que el que esté falto de fe que la pida y todo, entonces, pero yo no lo había como asimilado, bien escudriñado, como si yo no estoy confiando en el Señor en esto, y si no tengo fe, estoy pecando. Entonces, es exacto, cuando Dios no es suficiente para mí, es porque no tengo suficiente fe, entonces ya pequé. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tienes que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, para mí, personalmente, es llegar al punto de tal intimidad con el Señor, de conocerlo tanto, de saber que la primera mentira, Dios no es bueno, de conocer que si Él murió y dio a su Hijo por mí, ¿cómo no va a ser bueno? ¿Cómo me va a evitar o cómo me va a quitar algo si me dio a su único hijo? ¿Qué me va? En inglés hay un versículo que dice, no good thing does he withhold. No hay ninguna cosa buena que Él se guarde a aquellos que caminan correctamente. Yo no siento que es ir por causa de las mentiras y decir, Señor, yo estoy creyendo que tú no eres bueno, perdóname. Y empezar a usar un versículo para quitarse esa mentira, porque si empezamos desde las primeras, que estamos creyendo que Dios no es bueno, que no me ama, porque si me amara, haría como yo quiero. Y eso no es el amor. El amor es hacer como lo que hice con Christian, que a llanto lo saqué en el triciclo y fue a dar la vuelta. ¿Por qué hice eso yo con él? ¿Alguien me quiere contestar por qué lo obligué yo a ir a montar triciclo? Yo pienso que para que él se primero confrontara su propia habilidad que ya ha desarrollado, y no tuviera ese temor que tenía, porque a lo mejor era temor de montarse el triciclo, porque el carrito era más fácil. Entonces el temor lo estaba restringiendo de dar ese paso. Usted sabía que tenía que confiar en él, en su habilidad que ya ha desarrollado, porque ya tiene 2 añitos. Lo que pasa es que él no sabe montar triciclo. Él empuja los 2 pies al mismo tiempo. No sabe hacer esto. Ya. Entonces, yo lo estoy obligando a que practique, para que aprenda. Que desarrolle la habilidad. ¿Por qué quiero que aprenda a montar triciclo? Bueno, es un ejercicio muy bueno para la motricidad gruesa, y a la larga, después, un poquito más adelante, lo va a disfrutar tremendamente. Exactamente. A la larga va a ser bueno para él y él lo va a disfrutar. Y va a ver que su hermana está montando su bicicleta y él no se va a sentir que no puede. Y del triciclo a la bicicleta va a poder pasar también. Sí, pues, pero ahorita le cuesta. Ahorita él mira, no, Mimi, no. Si yo realmente cediera porque pobrecito está llorando, no lo voy a obligar. Él no va a aprender. Y la hermana va a estar montando y el otro va a estar ahí. No, yo no sé montar bicicleta, yo no sé montar triciclo, yo no puedo. Es amor obligarlo. Sí, yo lo veo también con nuestra relación con nuestro Padre Celestial, y es que nosotras somos tan cortas de visión, solamente vemos hasta allí, el niño está viendo solo lo que su vista alcanza a ver. Tú tienes la visión global, sabes que si él pasa después de esa raya va a haber otra dimensión o otras cosas, y así es nuestro Señor con nosotros.
O sea, es, créeme, si llegas hasta aquí, aquí vas a ver todo lo que yo te tengo. Pero si no confías en mí, no haces ese paso, te lo vas a perder. Y si él piensa, imagínese que fuera uno, esto como que fuera adulto, y él piensa, pero ¿qué tipo de abuelita tengo? Ahí está el carrito. ¿Qué le cuesta empujarme en el carrito? Que es lo que yo quiero. Perezosa abuelita. Y sin embargo me está obligando a montarme en esta cosa que ni puedo, que ni sé hacerlo, que qué fastidio, que por qué me está atormentando. Qué mala soy, qué mala abuela tengo. Mala. Pero se dan cuenta cómo se ve de divertido ahí, pero cuando nos toca a nosotros y nos dice, vaya y hágales caso a su marido, vaya y tenga su tiempo con el Señor, vaya, ay, pero ¿por qué me quieres empujar a que tenga el tiempo contigo si tan rica que está mi camita y tanto frío que hace? ¿Y por qué me tengo que levantar si está tan oscuro? Es que, pero, qué ganas de torturarme. Sí, Doris. Y eso es como el principio de él apenas tiene que 1 o 2 años y eso pasa en la vida de cada uno, que en cada etapa que uno va viviendo siempre hay cosas que te vas cohibiendo de no hacer porque uno tiene miedo de no dar ese paso porque dice no la voy a hacer, eso no es para mí. Entonces poco a poco uno va dejando de experimentar o hacer cosas pues que son buenos para uno, entonces porque desde ahí va empezando como ese temorcito también para el futuro, pues en ciertas cosas que pase uno en la vida, que enfrente uno en la vida. Y para mí es una forma de enseñarle al niño un espíritu de obediencia, un espíritu de perseverancia, de confianza. Sí, de practicar algo que aunque sea difícil, que domine su carne. ¿Qué nos servirá eso para después? El poder dominar esa carne. Para muchas cosas. Mis hijas fueron educadas de esa manera, con disciplina, con obediencia, con estos trazos que ahorita las ayudan. Rebeca me cuenta el otro día que pasó todo el día en oración porque tuvo pacientes muy difíciles, tuvo muchas circunstancias difíciles en la clínica. Y dice, todo el día clamé al Señor. Si uno no tiene ese espíritu de perseverancia, empieza a pensar, bueno, Dios no es bueno, Dios no me ama, Dios no es suficiente, los designios de Dios son demasiado restrictivos, mejor renuncio, me voy a hacer otra cosa, algo que me sea más fácil, ¿por qué me está Dios apretando tanto? En cambio, al tener esa perseverancia y tener ese conocimiento que Dios es bueno y que si me tiene aquí es por algún motivo y que me está enseñando algo aunque sea difícil. Y que si persevero a través de esto y creo que Dios es fiel, me va a enseñar cosas para moldar mi carácter a ser a la imagen del Señor. Porque ese es nuestra meta. ¿Correcto? Marta, ¿querías comentar algo? No creo que está aquí ahorita. Bueno, es que me puso un mensaje. Ah, y la última, Dios debería solucionar mis problemas. ¿Qué tal esa? ¿Cuál? Dios debería solucionar mis problemas. El facilitismo. No. En ninguna parte dice eso. Por eso es una de las mentiras, ¿verdad? Claro. Pero ¿quién está creyendo esa mentira? A mí me encanta y me parece muy chévere que lo hayas puesto así, porque o sea, comenzar con la mentira número 1 que está del capítulo cuando habla de las mentiras acerca de Dios y cómo cada una de nosotras tenemos una mentira diferente. Entonces, podemos coincidir en algunas cosas, pero supongamos como Luz no podía entender la mentira de Doris. Entonces, porque para ella, o sea, ¿cómo así que no se va a parecer? Pues que Dios es idéntico a mi padre, porque tal vez la relación con el padre de ella fue muy diferente a la de Doris.
Entonces es increíble, o sea, cada una somos tan únicas con él y nuestra relación tan única que todas vamos a percibir de diferente forma las mentiras o lo que tú comentaste al comienzo del libro, que Satanás exactamente va a ir a la debilidad que a nosotras nos va a afectar. A Luz no le afecta la del padre, pero a Doris sí, a mí me afecta que Dios no es suficiente como a la otra cosa. Sí. Cada una. A mí lo que me impresiona es que si hemos hecho, ¿por cuánto tiempo tenemos de estar haciendo este libro, chicas? A ver. 5 meses. No más, porque esto fue empezó el COVID. Vamos para 1 año. Oh, sí, my creo que God. 1 año. Lo estábamos haciendo cuando el COVID. Lo empezamos cuando Luzma empezó con el YouTube. Wow, entonces sí, 1 año, en marzo fue que dejamos de hacer las clases. Y estamos regresando al primer capítulo, donde están las mentiras acerca de Dios y todavía no hemos logrado quitarnos las mentiras del primer capítulo. Hay mentiras que son muy difíciles, o sea, son difíciles. Eso no es tan fácil, Luzma. Abril. Toma tiempo, oración, fe, perseverancia, relación con el Señor. Disciplina. Y el deseo de Sí. hacer, de seguir, de constante. Ese es el punto, el deseo. Porque si volvemos, perdón que continúe en el Proverbios 2, porque el Señor me lo tiene atravesado y atravesado. Hace rato. Sí, porque me vuelve a decir, me dice, es que en inglés lo dicen muy específico, de una manera muy especial, dice, my son, if you accept my words. Entonces está diciendo con una condición, si acaso aceptas mis palabras, y si acaso atesoras mis mandamientos, si acaso tu oído inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas al entendimiento. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que si de verdad lo queremos, si de verdad estamos buscándolo, si lo buscamos como al oro, como a la plata, como a tesoro escondido. ¿Qué significa cuando uno busca algo? Eso es básico. Como a tesoro escondido. Oh my God, con emoción, con ganas, con desespero, como hacen algunas por el internet, que están buscando, como algunas buscan en internet información. Sí, porque es que si con ese ahínco buscáramos, es que tengo que conocer más del Señor, voy a leer su palabra, voy a estar en oración, voy a ayunar, yo quiero conocerte, Señor, quítame esas mentiras, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti, no me dejes que camine por mis propios caminos. Cuando clama uno de corazón, Él contesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no queremos clamar de corazón, porque no queremos oír. Yo les pregunto, ¿qué cosas no queremos oír? A ver. La verdad. ¿Por qué? Porque creemos tanto en la mentira que es imposible. ¿Pero por qué querer? Pero si yo les preguntara, ¿ustedes quieren creer mentiras? Van a decir que no. No. Es como que yo estuve creyendo, no sé si se recuerdan, que les platiqué que en una ocasión yo escuché que decían que el amor no había sido hecho para mí. Entonces yo creí esa mentira tantos años, que hace apenas como 1 o 2 años atrás, el Señor me mostró realmente que Él sí me amaba, porque por eso era tanto como, me costaba mucho creer en Él, lo que Él me decía, a pesar de dónde me había rescatado, de todo lo que ha hecho por mí, siempre volvía a caer al mismo hoyo, porque no creía en su verdadero amor, hasta que Él me mostró
mostró realmente que yo sí fui amada tanto por él como por mis padres. Entonces él tuvo que darme esa imagen de donde mi mamá me estaba cargando y yo sabía que yo era la bebé que tenía en sus brazos y que mi mamá me miraba con amor. Entonces, eso para mí fue tan, pero tan grande, porque yo eso no lo sabía, o sea, yo eso no lo había querido creer. A mí se me había olvidado de que yo escuchaba que mi mamá decía que yo fui una niña deseada, que me buscaron. Entonces, eso yo, porque creí que me dijeron que el amor no era para mí, entonces si yo dije, si el amor no es para mí, nadie me va a querer. Por eso me ha ido como me ha ido y todo el mundo se aleja de mí porque nadie me quiere. Entonces esa fue una mentira tan grande y tan larga que por muchos años la estuve creyendo. Hasta que Dios rompió eso en mí. Pero uno es el que tiene que disponer, querer oír. Claro. Hay que disponerse, no estar en la esclavitud de la mentira. Pero lo que pasa es que como lo que dijiste al principio. Sí, que hasta que él me mostró. No, él siempre la muestra a uno. Uno es el que no lo ve, no lo oye, no lo quiere, bloquea. No lo reconoce. Lo quiere ver. Si no quiere ver. Porque ¿qué es lo que cuesta? Cuesta esto, ¿ven? Bajar. Bajarse de ese trono. Sí. Y eso es lo que duele. Porque no la mentira es más cómoda. Sí, no queremos bajarnos. Queremos seguir ahí agarradas. Yo estaba pensando el otro día, el Señor me estaba mostrando que estaba orando por alguien. Y el Señor me dijo, si oras debajo de, ¿cómo es que dice? Bajo el abrigo del Altísimo. Vamos a ver. Si habitan bajo la sombra del Altísimo. Es que me dijo que si yo oraba bajo la sombra del Todopoderoso, mi oración iba a ser contestada diferente. Entonces dije, ok, ¿cómo así? Entonces, si yo tengo... No sé qué hice la crucecita del Señor. ¿Dónde está la crucecita? No encuentro la cruz, pero bueno. Aquí va la cruz. El Señor está aquí sentado y yo estoy orando. Entonces, si yo voy a orar desde aquí, ¿cómo voy a orar? Si estoy orando por alguien. Voy a decirle, Señor, quiero que hagas tal cosa, y quiero que hagas tal otra cosa, y le compongas la vida, y le hagas acá, y le pongas acá, y le corrijas acá, y le hagas acá. Haz tu voluntad. Sí, le está dando órdenes a Dios, sí. Ajá. Pero si es Dios el que está sentado en el trono, yo estoy acogida bajo la sombra del Altísimo. Estoy, en primer lugar, entregada, Señor, tu plan, tu voluntad, lo que tú quieras. Tengo autoridad porque él es, yo lo represento a él, pero lo represento a él en humildad. Y estoy orando por esa persona guiada por lo que él me está diciendo. No es sentada desde el trono. Entonces, cuando me dijo eso, dije yo, ok, porque hasta en la oración, si no tengo una entrega verdadera en la oración, estoy sentada en el trono tratando de orar. Entonces, sí, estoy orando todas las mañanas, sí. Me siento ahí, le digo al Señor, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, ya terminé. Pero no es con un corazón sumiso, con un corazón creyendo que Él es bueno, que Él tiene un buen plan y que aunque me obligue a montar el triciclo y no me esté manejando en el carrito, que Él sabe lo que Él está haciendo. Y que entre más yo colabore con Él, mejor me va a ir y mejor va a ser la situación. Entonces, hay un versículo en la palabra que dice que mi pueblo ha cometido 2 pecados. 1, me han rechazado a mí, la fuente de agua viva. Y 2, se han hecho vasijas rotas para guardar agua que no contienen agua. Este versículo te dice cuando estos 2 pecados, el primero es, me han rechazado a mí, fuente de agua viva. ¿Cómo se aplica eso
a nuestra situación que estamos viviendo? ¿Se aplica de alguna manera? Claro, sí, se aplica en el momento en que antes de irlo a buscar a él, estamos buscando la información en la web o en los libros, con los médicos. Entonces ahí estamos rechazándolo a él porque ni siquiera nos acordamos de buscarlo. Sino él es la fuente de sabiduría y de agua viva y no confiamos que esa es la verdad, sino que confiamos más en nuestra búsqueda. Está en Jeremías 2:13. Dice Dios, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y eso fue lo que me dijo el Señor. Cuando oras y oras sentada en el trono, estás abandonándome a mí, fuente de agua viva, en primer lugar, y luego cavas tu propia cisterna y están cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, como tú dices, cuando buscamos en el internet, estamos rechazando a Dios, que no, imagínense esto, no nos imaginamos que estamos rechazando a Dios con buscar en el internet. ¿Cierto? Eso no pareciera como que estuviéramos haciendo eso. Estamos buscando información. Pero Dios lo pone muy claro, dice, me han rechazado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Cuando confiamos en nuestro propio entendimiento, cuando queremos hacer nuestros propios planes, cuando no consultamos con el Señor por cualquiera el motivo que sea. Vamos a ver, ¿quién tiene el sonidito? ¿Marta? ¿Estás ahí, no? Sí, ya. ¿Tú querías comentar algo de lo que estoy hablando? ¿Marta? ¿No? Decir que la gracia de Dios es suficiente y pensar pues que el Señor pues tiene poder, Él es poderoso. Pero en base a lo que dije ahorita. Ahorita no es. En base a lo que dije ahorita de las que Jeremías 2:13, ¿escuchaste esa parte, no? Sí. ¿Tú qué pensaste de no, eso? sobre eso no tenía ninguna opinión, disculpe. Ok. ¿Yuli? Hola. Sí, hola. ¿Qué pensabas de esto? Que es cierto, no podemos nuestra fe en las cosas que vemos, no en lo que podemos tocar, ver en nuestra mente lógica. Es un caminar que llamamos de fe, pero en realidad de mucha fe, ¿no? Nos vamos guiando por otras cosas. No significa que no sea verdad, no significa, bueno, no verdad, sino que cierta información sea importante, ¿no? De recibir consejo de diferentes situaciones, diferentes personas o situaciones. Pero al final, la palabra tiene que ser la palabra del Señor. Y es a lo que vuelvo, que tú siempre me has dirigido, a qué es lo que te dice el Señor, que a veces me cae no muy bien porque me quedo, pues que por eso hablo contigo, para que tú me digas, porque no sé qué es lo que me dice el Señor, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que aunque tú me digas algo, yo no lo voy a recibir en muchas ocasiones, pero cuando viene del Señor sí lo puedo recibir, aunque sea regaño, porque me ha pasado que son a veces un poco de regaños, un poco de llamada de atención, pero cuando viene de Él lo puedo recibir con un corazón más dispuesto y ahí es donde me viene esa paz de la que hablábamos antes. Entonces, lo reemplazamos por todo, ¿no? En forma de internet, en forma de construir, de situación financiera, quizá el control de la situación financiera es importante para algunos de nosotros. Ese es como, no basamos nuestras vidas en muchas cosas
porque la verdad es que, como decía, creo que fue, no sé si fue Marta, alguien, no recuerdo quién dijo, lo hablamos, pero en realidad como caminamos, nuestro caminar es lo que realmente dice que es lo que creemos, ¿no? Gracias. Y Mónica, ¿qué piensas de ese versículo? Sí, prácticamente añadiendo, o sea, la fuente es él, o sea, todo el recurso va a venir, es de él, pero si no voy a esa fuente primero, pues voy a estar más expuesta al engaño y a la mentira. Pero si se fijan, ¿ustedes qué tan grave cree que es este pecado? Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. ¿Es grave o es más o menos? Grave. Muy grande, muy grave. Ese es el punto que quiero que veamos esta semana. Revisen este versículo esta semana, memorícenselo si tienen la oportunidad de memorizárselo. Jeremías 2:13. Y pídanle al Señor en qué momentos estoy abandonando a la fuente de agua viva. Porque así entra la semana, si se acuerdan, de momentos específicos nos lo comentan la próxima semana y me dicen, estuve anotando y me fijé que aquí, y aquí, y aquí, y aquí, estoy abandonando la fuente de agua viva y estoy cavando mis cisternas propias rotas que no contienen agua. ¿De acuerdo? Claro. Continuamos la siguiente semana porque estamos apenas empezando el capítulo ahí. Tengo una confusión. Cuenta. Hay otro versículo que dice, creo que es en Isaías o en Jeremías, uno de los grandes profetas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ese conocimiento antes pensaba que como es lo que yo hago, ir al conocimiento de la ciencia, lo que dicen los médicos o los expertos. Y parece que estoy equivocada porque no es de ese conocimiento que habla la palabra, sino el conocimiento que se refiere a la sabiduría divina, o sea, el conocimiento que Dios tiene sobre todas las cosas. Porque yo decía, no, Él me está dando permiso para que yo investigue el conocimiento es la ciencia, lo que para hablar sobre esa específica cosa, regresamos, como decimos, a la palabra. Y la palabra en Proverbios 2 dice, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Solo de él. Es el conocimiento de él. Pero es ahí, dice, él es el que tiene el conocimiento y la ciencia. Y por eso les puse el ejemplo. Yo estudié medicina, yo estudié por 6 años, estudié cómo hacer las cosas, estudié cómo investigar. Y aún así, yo tengo que acudir al Señor porque Él es el que tiene la fuente de sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Entonces, cuando yo voy con Él, yo digo, Señor, yo no sé, tú sabes, tú dirígeme, tú guíame. ¿Perdón? Él hizo la ciencia, él hizo todo. Así es. Y yo quién me estoy creyendo que con haber estudiado sé más que lo que Él conoce. Él es el que da la sabiduría a los científicos y a los por medio de él, no por la persona, pero tenemos siempre que basarnos en la palabra de Dios. Así es. Por él y para él son todas las cosas. Y cuando nosotros nos humillamos y reconocemos, yo no conozco todo, yo no lo sé todo, Señor, pero tú sí, y confío en que tú me vas a guiar. Estamos soltando, entregando, bajándonos del trono, escondiéndonos bajo la sombra del Altísimo. Y entonces ahí Él es mi refugio y Él es mi sostén. Bueno, chicas, cerramos. ¿Te contestó lo que platicamos? ¿Te contestó? ¿Sí? Sí. Bueno, anoten todo lo que aprendieron hoy. Sí. Y si alguien quiere mandarme un resumen de lo que aprendió hoy, mándenme un pequeño resumen porque eso les sirve a ustedes a concretar lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Ok? Disculpe, el versículo de Jeremías 5 es 2:13. 2:13. 13. Ok. Gracias. Sí. Entonces, 2 cositas. Uno, el versículo de Jeremías 2:13 y la segunda,
escriban lo que aprendieron hoy, mándenme un email, porque eso les ayuda a concretar. No oigo. A concretar lo que aprendieron. Cerramos en oración, chicas. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la bendición de que tú eres la verdad y la vida, que tú eres la fuente de agua viva, que tú eres ríos de agua viva y que tú has prometido eso a quienes te buscan, a quienes te imploran, a quienes están contigo, Señor. Te pido que nos ayudes esta semana a reconocer esas áreas donde no te estamos buscando como fuente de agua viva y estamos cavando nuestras propias cisternas rotas que no contienen agua, Señor. Gracias por la oportunidad de estar en tu palabra, de conocerte, de amarte. Te pido por todas las que escucharán este mensaje, que estés con ellas, que las ilumines, que les hables, que sean tus palabras las que lleguen a sus corazones y que te conozcan de una mejor manera, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicas, las quiero mucho. Amén. Yo también. Muchas gracias. Nos veremos mañana, si Dios permite, el sábado. El sábado las miro. Un abrazo. ¿Se acuerdan? Que es un drive-by